Yo soy Vanessa Toribio, soy coordinadora del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana y vamos a tener unos 90 minutos para poder compartir 3 ideas centrales. ¿Qué es la innovación educativa en este mundo actual? ¿Qué tanto nos surge? ¿Hacia dónde van las tendencias actuales en innovación? Y ya pensando un poco en nuestras propias historias, ¿qué ingredientes necesitamos para poder hacer más sólidos los proyectos de innovación que estemos pensando? O si en caso tienen ustedes una idea de innovación, debemos considerar para poder concretizarla. Como les decía, soy coordinador del FONDEP y una de nuestras principales apuestas es la de la identificación de proyectos de innovación que sean promisorios y que surjan desde el corazón de las propias escuelas a nivel de todo el país para que luego puedan entrar en toda una fase de laboratorio, le llamamos nosotros, a fin de que puedan, de poder observarlas, de poder ayudarlas a incubar sus ideas para que sean mucho más sólidas, de poder luego testearlas, validarlas, con el fin de poder encontrar de contar con un crisol de soluciones, ¿no? Que podamos luego poner al servicio de las demás escuelas del país. En todo este proceso de identificación, nosotros lo que hacemos además es conectamos escuelas, así como financiamos proyectos, conectamos escuelas con muchísimas otras que tienen este mismo interés de poder innovar a través de lo que llamamos la red de docentes innovadores, a la cual ustedes pueden ingresar a través de www.fondec.gov.pe/red, que es una comunidad de práctica que cuenta ya con más de 35.000 docentes conectados, quienes van reflexionando día a día sobre sus prácticas, principalmente en estos tiempos de educación a distancia, y que a su vez comparten sus iniciativas y sus proyectos de innovación con el único fin de poder ponerlo a disposición de otros maestros y así poder irse enriqueciendo de otras experiencias. Ahí nosotros tenemos asimismo un banco de proyectos que llamamos el Mapa de Innovación y que cuenta con más de 2.800 proyectos registrados. 50 de ellos son además ganadores y otros 80 son iniciativas de educación a distancia, así que dense una vuelta por la página web. Así que como sabemos que si están aquí es porque la innovación les atrae, los invitamos a unirse también a esta red. Quiero empezar este espacio mostrándoles 2 fotografías, ¿no? Vamos a poner ahí en pantalla 2 fotografías. Y a pesar que no se ven como bicicletas convencionales, pues existen, ¿no? Son muchos los que en general preferimos andar en bicicleta, ya sea por salud, por ahorro, porque es una solución ecoamigable. En lo particular a mí me encantan. Sin embargo, ir por tramos largos, se imaginarán, puede ser extenuante, aún en época de calor, en temporadas de lluvia. Y es ahí cuando llegan modelos para iluminarnos la ciclovía, como este que está a la izquierda, que es una Smart Bike, una bicicleta que es eléctrica, cuyo motor se puede activar en los momentos que uno desee, que tiene muchísimas ventajas. Por ejemplo, cuenta con GPS, sistema antirrobo, monitorea constantemente los movimientos de tal manera que pueda anticipar, por ejemplo, un movimiento que pase por delante que sea muy brusco y que pueda llegar a impactarnos para que el ciclista pueda reaccionar a tiempo. Avisa, por ejemplo, de cuando hay semáforos para que también se pueda detener a tiempo la bicicleta. Cuentas con Bluetooth, Wi-Fi, a celular. Algunas incluso son plegables, tienen reconocimiento de iris ocular. Además, algunas incluso llevan el ritmo cardíaco, ¿no? Y algunas cuentan con un diseño así como el que ven bastante ¿no? Bastante de vanguardia, que lo convierten en el transporte urbano del futuro probablemente. Pero la historia de las bicicletas no siempre fue así, cuesta arriba, como ustedes las están viendo ahí, sino que ha ido también teniendo algunos tropiezos, ¿no? Desde la antigua bicicleta esa de rueda pequeña y la rueda alta que conocemos de las películas hasta esas Smart Bike. Un ejemplo de ello es la Itera Bike, que es esa que ustedes ven aquí en la mano derecha, ¿no? Y esta es una bicicleta de los años 80 que fue desarrollada por Volvo en Suecia y que estaba fabricada íntegramente de plástico. Entonces, por supuesto, la intención de quienes lo crearon fue totalmente noble, porque el plástico es
mucho más ligero que el aluminio y con la humedad pues no se corroe como suele suceder con las bicicletas de metal. Sin embargo, el asunto es que fue un fiasco comercial por la poca resistencia de las piezas durante las caídas habituales de todos los ciclistas, ¿no? Al punto de que hoy se halla en el Museo de los Fracasos, ¿no? En Suecia, y aún existen, ¿no? Ustedes lo pueden encontrar en internet y aún se comercializan, pero no para andar, sino más bien como una pieza vintage para los coleccionistas. Entonces, ahora sí creo que podemos retirar un momento la imagen. Eh, Ciertamente estas imágenes no eran para ilustrarnos sobre la historia de las bicicletas, sino porque en la innovación en las propias escuelas muchas veces sucede algo similar a lo que pasa con la Iterambay. Y esto se los cuento porque el FONDEP recibe en promedio unas 2.000 solicitudes anuales de proyectos de innovación para ser financiados, de los cuales nos quedamos apenas con un 5% de ellas, luego de todo un proceso de selección para poder incubarlas. Entonces, lo que hemos visto es que un hecho común durante el diseño de los proyectos de innovación, y eso se los decimos por aquellos proyectos que nos llegan, de que salen desde las propias escuelas como una solución a las problemáticas que ellos identifican, es que el entusiasmo del equipo que gesta este proyecto, el equipo de maestros y muchas veces los directivos también, conlleva a que a veces se descuide la consistencia interna del proyecto. Y eso suele suceder desde la propia generación de la idea innovadora, que es la que le da la vida al proyecto, que es el eje central y del cual vamos a hablar ahora más adelante. Entonces, no basta con ser un docente que sea creativo, que tenga muy buena voluntad, ¿no? Hace falta muchísimo más. Se necesita, por ejemplo, poner una especial atención en las necesidades actuales de los estudiantes de cara al perfil de egreso, es decir, indicar qué problemas hay. Debemos interiorizar cuáles son los procedimientos que ya están normados para el logro de competencias, de esa competencia que yo quiero desarrollar en los estudiantes. También se necesita investigar qué bueno ya se ha ensayado para poder lograr un resultado como el que espero, y solamente a partir de eso podríamos ir un poco más allá. Ahora bien, para que una innovación sea reconocida como tal, debe no solamente ser original, sino también debe demostrar su eficacia, es decir, demostrar que a través de ella se pueden obtener mejores resultados de los que se podrían lograr a través de los métodos o más recomendados o ampliamente más reconocidos. Si no, podemos encontrarnos frente a muchas actividades que puedan ser atractivas, que puedan ser novedosas, que pueden ser movilizadoras, más no innovadoras, y caer con esto en el puro activismo, como a veces se dice. Entonces, a la Itera Bike, a esta bicicleta tan bella que yo les he mostrado de plástico de la derecha, le pasaba justamente esto. El plástico no era más resistente que el metal de esa época y tampoco era más eficiente. Más bien por el contrario, la bicicleta era inestable, las piezas se quebraban e incluso podía resultar hasta peligrosa para los usuarios. Eso sí, como ustedes han podido ver, el diseño era bello para la época, tanto así que se ha convertido en un objeto de culto vintage, ¿no? Para los coleccionistas y es subastado por altos precios. Y justamente eso es lo que debemos evitar, que cuando nosotros planteamos nuestros propios proyectos de innovación, que los proyectos de innovación que pongamos en práctica terminen, así como le hiciera Byte, en la foto del recuerdo o para la anécdota, sino más bien debemos de encontrar nuevos caminos para poder iluminar el magisterio y lograr el fin de la escuela, que es que los estudiantes puedan aprender a través de otros caminos. Entonces, como esto es un taller, les voy a pedir su participación. Así que por favor tomen sus celulares o digiten si están en una laptop o en una PC en su escritorio. Vamos a proyectar ahorita mismo, ingresen a www.mentimeter.com y vamos a mostrarles dentro de breve un código para que ustedes registren una respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué entendemos por innovación educativa? Vamos a esperar un momentito para que se pueda proyectar en la pantalla. ¿Qué entendemos por innovación educativa?
Ingresamos desde nuestros celulares de www.menti.com y bien se abre la aplicación. Quizás podemos entrar en la app para que podamos mirar cómo es que se visualiza. Ingresamos el código 40 63 30 20. Y bien ustedes empiecen a ingresar la información, miren, justamente en la caja de herramientas podemos ver cuál es el código para que ustedes puedan ingresar y podamos interactuar. Vamos a ir poniendo la proyección y además el código para que todos podamos visualizar cómo se ve en la pantalla y cómo es que todos vamos a ir colaborando aquí. Miramos la pantalla, por favor, para poder mirar cuáles son las ideas principales que estamos consignando ahí. Muy bien, y entonces todas las respuestas que ustedes están ingresando van girando conforme se vayan repitiendo cada vez más algunas propuestas, ¿no? Miren, la que está más grande, las palabras más grandes, las más resaltadas son crear, novedoso, cambio, ¿no? Que es algo que atribuimos mucho a la innovación, el tema de la creación o la co-creación, la novedad, y de eso vamos a hablar ahora en torno a la novedad o originalidad, ¿no? Mencionan también nuevos métodos, ¿no? Un plus, crear cosas nuevas, hacer un cambio de paradigma, ¿no? Tener nuevas ideas, soluciones, disrupción. Y esto tiene que ver justamente con el camino que comúnmente le hemos atribuido, ¿no? Esa característica de plantear ideas que sean disruptivas, nuevas maneras de enseñar, transformar, nuevamente se, nuevamente se muestra la creatividad y la originalidad. Y justamente es uno de los ingredientes que vamos a ver el día de hoy, porque eso era justamente la temática de este taller. ¿Cuáles son los ingredientes de innovación educativa y qué debemos tener en cuenta para que nuestro proyecto sea un proyecto efectivo? Entonces, miren, se sigue manteniendo al centro la creatividad, esa habilidad inherente de las personas para poder crear soluciones, para encontrar soluciones nuevas a los desafíos, a los problemas, ¿no? El cambio y, por supuesto, toda innovación, cuando va instalándose en la escuela, va generando un cambio en la forma de pensar en la propia escuela, en la forma en cómo interactuamos entre directivos, docentes con padres de familia, estudiantes y padres. Y muy cerquita a las palabras al centro, veía aquí alguien que había escrito eficacia. La pregunta está, si una propuesta es creativa, si es novedosa, pero no es eficaz, ¿podrá ser una innovación? ¿Qué piensan al respecto? Matilde nos dice, por ejemplo, puede haber cambios para bien o para mal, claro, pero y para que sea una innovación, puede ser, puede ser una propuesta que no tenga resultados. Alexis nos dice que no se consideraría y probablemente lo que pase es que está en todos esos intentos, en todo este ensayo y error de encontrar una solución adecuada y si aún no hay resultados es porque todavía quizás no se encuentra el camino correcto, ¿no? Bien. Y además, Rosalvina habla algo sobre justamente que siempre entra en conversa que es la mejora, ¿no? Mejora o innovación. Entonces, que son dos características de proyectos que pueden desarrollarse en la escuela, pero que no necesariamente son atribuidos a lo mismo. Muy bien, entonces
Salimos de nuestro Menti, vamos a nuestra presentación. Entonces, el FONDEP hace algunos años ha definido ya la innovación educativa, miren, desde el 2014 ya cuántos años son, ¿no? Como una transformación, esos son como los elementos más característicos, una transformación significativa, pertinente al contexto, de una situación vigente a otra que sea más bien cualitativamente distinta y mejor, ¿no? Mediante un elemento que sea nuevo o que pueda ser una adaptación creativa de los componentes y que además sea pertinente al contexto en el cual surge, ¿no? Y cuyo propósito, vamos a avanzar para poder mirar, y cuyo propósito sea la mejora de la calidad educativa, es decir, la mejora de los aprendizajes. Y este es un concepto que se ha actualizado en el año 2019, pero que guarda la esencia. Entonces, ¿qué supone esta conceptualización? Hay como varios aspectos ahí al interior. Uno, que innovar es introducir cambios, pero cambios que no tienen precedentes en las prácticas educativas vigentes, ya sea de los docentes o de los directivos, con el fin de poder resolver un problema que hasta ese momento no tiene una solución que pueda ser conocida o no tiene una solución por medio de, bueno, a través de los medios más convencionales o para obtener un resultado comparativamente mejor. Entonces, esto lleva a que los innovadores se vayan volviendo cada vez más expertos en el conocimiento de ese problema y de las razones por las cuales no han funcionado las otras alternativas. Conforme se vayan haciendo más expertos en el problema y vayan a mirarlo con mayor agudeza, van a poder afinar justamente una mayor búsqueda de soluciones, o porque se van especializando en este problema. Y por supuesto que naturalmente los resultados que se busca mejorar tienen que ser aquellos que los que, cuando hablaba ahí de calidad, los que el país hoy en día necesita. Y en este caso habló de justamente los aprendizajes del currículo nacional, no de cualquier aprendizaje. Lo que supone entonces eh, una comprensión cabal de parte del que está innovando, de parte de todos nosotros que estamos en esos intentos por innovar, una una comprensión cabal de cuál es el enfoque pedagógico más recomendado, de cuáles son los procedimientos básicos para el desarrollo de competencias de los estudiantes, porque a partir de esos conocimientos básicos o de esos principios básicos, yo puedo hacer cosas distintas y nuevas, ¿no? Una tercera cosa que es importante, un tercer punto, es que no basta solo con que algo sea novedoso para que haya una innovación, ¿no? Una nueva metodología puede ser muy novedosa, pero sin embargo seguir reforzando prácticas tradicionales. Y con eso tenemos que tener mucho en cuenta, eso tenemos que tener en cuenta para poder eh, identificar claramente cuándo algo que es novedoso es realmente una innovación y cuándo no lo es. Porque la innovación implica un salto cualitativo sobre las prácticas, ¿no? Implica estar a la vanguardia, no estar por detrás de las prácticas más recomendadas. Y por supuesto que para que yo llegue a ese momento, eso supone muchísimos procesos de indagación continua, ¿no? Hay un largo trayecto que siguen los innovadores, los docentes que están en este camino, ¿no? De observar continuamente las dinámicas que hay en la escuela, al interior de la escuela, en la cultura, pero también la capacidad de poder mirar y escuchar a los demás, mirar afuera, qué soluciones están ensayando, de investigar, de indagar muchísima información para ver qué ha funcionado y también para ver qué no ha funcionado y las razones por las cuales esos intentos de darle solución no han funcionado. Entonces, se requiere justamente por eso que haya un resultado que exija calidad, ¿no? Y lo mencionaban claramente ahí en ese concepto, es decir, que aporte un valor en el proceso de la enseñanza y aprendizaje, pero que además sea relevante, no solo para el docente que está desarrollando la experiencia, o los docentes, no solo para la institución educativa, sino también para el magisterio en general. Porque una vez que yo compruebe que mi proyecto de innovación está dando resultados, y no solamente con mi población, sino que también aplicando los mismos procesos metodológicos, yo logro que logren determinados aprendizajes, otras escuelas también,
yo lo voy a poder diseminar y voy a poder contagiar de estas nuevas ideas a otros maestros, ¿no? Muy bien, entonces vamos a seguir mirando. Muy bien, y entonces, ¿sobre qué se basa la innovación educativa? ¿Cuáles son estos desafíos de las escuelas del siglo XXI en las cuales se basan las innovaciones, ¿no? Entonces, los grandes desafíos, las contradicciones del siglo XXI y toda esta posibilidad de poder predecir el futuro en este mundo que es tan incierto, y eso lo hemos vivido con el COVID y con todo lo que estamos viviendo a nivel nacional en cuanto a política, así con esta gran presencia de información tan abundante en Internet, nos plantea, por supuesto, un cambio de paradigma educativo, ¿no? Que nos permite avanzar desde una enseñanza, nos lleva a que tengamos que pasar de una enseñanza centrada en contenidos, memorística, basada en respuestas correctas, sabidas por los maestros, a justamente desarrollar otro tipo de competencias en los estudiantes. Y este gran consenso lo que hace es un llamado a desarrollar una serie de competencias del siglo XXI que están también en el currículo nacional, ¿no? Y que son transversales a ellas, que son flexibles y que están asociadas al desarrollo de capacidades más bien humanas. Entonces, los modelos de competencias que acá llamamos las 4C, creatividad, pensamiento crítico, colaboración, comunicación, a los que se pueden sumar, por ejemplo, la metacognición, funciones más bien ejecutivas, son justamente aspectos en los cuales la innovación puede encontrar un germen, ¿no? ¿Cuántos proyectos conocemos que pueden ser, que puedan permitir, por ejemplo, el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes? ¿Cuántas soluciones que no sean las conocidas? ¿Cuántas conocemos para poder fomentar el trabajo colaborativo entre los estudiantes? ¿Cuántos de estos proyectos que conocemos permiten desarrollar un mejor conocimiento de uno mismo, de un bienestar, ¿no? Ahora, por ejemplo, en época de pandemia, ¿cuántos de ellos ustedes conocen o han identificado que justamente puedan integrar mejor el vínculo docente y familia? Ahora que las clases se enseñan justamente de manera a distancia. Entonces, hay una serie de tendencias que justamente van marcándole desafíos a la escuela y donde justamente la innovación encuentra un caldo de cultivo para poder ir floreciendo. Siguiente. Entonces, por supuesto que uno de estos más grandes desafíos en estos últimos tiempos ha sido la pandemia y todo este impacto sanitario y económico que ha traído el COVID, ¿no? Que nos ha generado un shock que nunca antes habíamos visto en la historia. Hemos tenido cierre de escuelas, ahora ya estamos regresando a la presencialidad, pero miren cuánto se ha afectado a nivel mundo, ¿no? 1.600 millones de estudiantes han dejado de asistir a la escuela, de estos unos 170 se encontraban en ALC, ¿no? Lo que ha desatado toda una emergencia sin precedentes, ¿no? Y este cierre masivo de las escuelas en el 2021, ¿no? En el 2020, perdón, ¿cuántos niños en edad escolar no han corrido el riesgo de perder el año? ¿Cuántos ya lo han perdido? Entonces, estas dificultades en el aprendizaje, este retraso en el aprendizaje, nos lleva justamente a retarnos, no solamente a nivel del sistema educativo, sino a nivel de país, a nivel de cada una de las escuelas, para poder encontrar soluciones desde el propio corazón de las escuelas para justamente posibilitar que los estudiantes aprendan. Y si algo caracteriza a las escuelas innovadoras es que justamente los estudiantes, o sea, lograr que los estudiantes puedan aprender, que todos los estudiantes puedan aprender, porque ese es uno de los grandes retos de este siglo, ¿no? Muy bien, siguiente. Entonces, hay una serie de tendencias que podemos ir mirando aquí, ¿no? En innovación hay todo un reto, como les decía, ¿no? A nivel de innovación hay una serie de tendencias que podemos ir viendo, ¿no? Si la innovación es este motorcito de cambio en la educación
que justamente inspira a los docentes que están más comprometidos con la escuela, que seguramente son ustedes que están presentes aquí y que te van empoderando respecto a sus habilidades de liderazgo, a sus habilidades de competencias profesionales a nivel pedagógico, ¿no? Vamos a ver ahora algunas de estas tendencias y que justamente vamos analizando en Fondet con relación a qué se está haciendo ahora en innovación educativa. Por ejemplo, una de esas que ustedes pueden ver es la del mindfulness de educación socioemocional. Justamente hace unas semanas estuvo con nosotros en Fondet Alexander Rubio. Él es un experto, justamente uno de los 50 mejores docentes a nivel mundial. Él fue finalista del Global Teacher Prize y él desarrolló toda una metodología en la cual integró principios del yoga para la mejora del bienestar de los estudiantes, ¿no? El trabajo en el equipo, la comunicación asertiva, la toma de decisiones son algunos de justamente los rasgos que nos esperan a los líderes del mañana, como en este caso de esta experiencia que yo le comento de Alexander Rubio en Colombia, ¿no? Entonces, el mindfulness puede ayudar justamente a conectar con las emociones y desde ahí poder disparar toda nuestra creatividad. El talento creativo ahí no solamente es una competencia que se deba desarrollar, sino que además facilita también el trabajo colaborativo entre los estudiantes. Vamos a ver otra más, que es justamente esta del movimiento Maker, ¿no? O el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Que justamente lo que hace es poner a los estudiantes en un lugar privilegiado para que ellos sean los que, a través de sus inquietudes, a través de diversos cuestionarios, a través de diversas motivaciones, orienten este sentido y este alcance acerca de la clase. Una siguiente experiencia que hemos visto que se va repitiendo es la de la enseñanza personalizada y es un nuevo desafío, ¿no? Entonces, ha quedado atrás este desafío de impartir clases de una manera única y de manera generalizada. Eso está hace muchísimos años, estamos intentando desligarnos de ello y ahora, gracias a la tecnología, gracias a las herramientas que trae consigo la educación a distancia, podemos ir personalizándola, ¿no? No es como el COVID que se están ensayando ya eh, se están haciendo algunos ensayos de escuela semipresencial, ¿no? Ya esto viene desde tiempo atrás, nosotros lo hemos sentido con mucha más fuerza porque no habíamos justamente, no todas las escuelas nos habíamos ensayado en ello, ¿no? Pero bien empleadas, lo que van a hacer es que las plataformas educativas virtuales aportan numerosos beneficios, ¿no? Que contribuyen a la tendencia educativa. Nosotros les vamos a enseñar ahora, por ejemplo, algunos de ellos, cómo repotenciar el XO para que puedan generar portafolios de aprendizaje y hacer un seguimiento continuo de los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno de estos es, por ejemplo, la flexibilidad en el modo de organizar las horas de estudio, ¿no? El acceso ilimitado a la nube, donde el alumnado puede encontrar todos los recursos didácticos que puede ir descargando, que puede ir visualizando, incluso previo a una sesión de aprendizaje, y que puede mirar una vez y otra vez, ¿no? Hay hemos visto algunos ensayos, ¿no? Por ejemplo, como empezar con chats, con comunicaciones virtuales vía Zoom, pero que ya ahora están madurando cada vez más, ¿no? Las redes sociales, los campos virtuales, las comunidades de usuarios, son algunos ejemplos de herramientas que no solo permiten fomentar el aprendizaje, sino que también posibilitan la interacción, ¿no? Entre las personas e incluso la creación de vínculos entre aquellos que tienen intereses similares. O justo Matilde hablaba sobre Brown Mindsets, por ejemplo, ahora justamente, y Vilmia, ¿no? Dice que el tema muy importante en esta época de pandemia sobre las nuevas tendencias educativas, y es justamente, o sea, la pandemia nos está retando a ser creativos, ¿no? Para poder encontrar nuevas soluciones, es justamente el momento ideal para ser innovadores, saca todo nuestro gen innovador a flote y lo que hay que saber qué está haciéndose ya en el tema de innovación. La gamificación, por ejemplo, el año pasado ganaron un par de proyectos justamente de escuelas públicas
que estaban desarrollando la gamificación. Pero no entendía solamente cómo poner a los chicos frente al computador con, con una infinidad de jueguitos en línea, sino que justamente llevar la identidad de todo lo que, todos los principios que tienen que ver con la identidad gamer, ¿no? Llevarlo al aula y que eso justamente vaya cambiando las dinámicas dentro de la escuela y dentro del aula, cómo se organizan incluso los equipos, ¿no? Cómo se brindan recompensas entre ellos. Entonces, los videojuegos aquí, en el caso de la gamificación, también son una tendencia educativa con un auge y mucho más en este periodo de educación a distancia, ¿no? Entonces, incluirlos en las técnicas de clase, adaptarlas a nuestros contenidos, nos puede ayudar. Ahora hay un montón, una infinidad de justamente aplicativos y herramientas digitales que nos permiten gamificar. Pero hay que ir, pues entonces, incursionando, averiguando un poco más, mirando experiencias, ¿no? Son siempre las recomendaciones que les damos. Busquen información que les pueda, por ejemplo, dar mayor detalle sobre cómo se gamifica. Busquemos también experiencias de escuelas que ya estén desarrollando la gamificación. Los testimonios de docentes y profesores y padres de familia también ayudan mucho a saber qué se hace, qué impacto van teniendo en los demás, ¿no? Cómo viene ayudando a cambiar la dinámica de la escuela, ¿no? Entonces, como un pequeño cierre de esta primera parte, lo que podemos decir es que frente a un mundo que cada vez está más hiperconectado, ¿no? Tenemos que desafiar un poco más. Es un mundo más competitivo, ¿no? Y donde la innovación es justamente un reto, ¿no? No es una obligación, es una obligación nuestra como docentes desarrollar una buena práctica, una práctica que ayuda a que los estudiantes aprendan. Pero es un camino que le ilumina justamente al magisterio y que le permite encontrar nuevas alternativas para aprender el de la innovación. Entonces, ¿qué innovaciones hemos ido conociendo? Vamos a ir mirando, dándonos un clic para poder mirar qué innovaciones conocemos. Entonces, aquí hay algunas, hay un pequeño repertorio que hemos colocado a modo de ideas, y ustedes seguramente van a poder encontrar unas cuantas más. Este Abracadabra, que es una herramienta de alfabetización en línea interactiva, ¿no? Tiene todavía algunas evidencias empíricas sobre su potencial, diseñada para estudiantes, docentes y padres de familia en escuelas canadienses de difícil acceso, ¿no? En contextos muy complejos, donde la lectura no se ha ido desarrollando en su momento, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, LAN Philharmonic, ¿no? Es un proyecto de filarmónica en Paraguay, justamente ustedes lo pueden encontrar en Plain Ceibal, ¿no? Donde la escuela se encuentra en una zona de una cantera, ¿no? Y entonces hay muchísimos desperdicios de basura y entonces lo que ha hecho la escuela es, pues ya que está ahí, aprovecha esta situación para convertir todos esos trastos en instrumentos musicales y a través de ellos desarrolla música, ¿no? Van desarrollando sus propios instrumentos musicales a través de los residuos de desecho. Los chicos reciclan, reconvierten, ¿no? La materia que encuentran ahí, crean sus propios instrumentos y pueden expresarse a través de la música. Entonces, esto le da un sentido distinto a la escuela, a la razón de ser y de cómo un proyecto de innovación puede también ir cambiando la dinámica de su propio entorno, ¿no? Science Lab es, es otro proyecto, es un proyecto alemán que ustedes pueden encontrarlo si revisan 100 innovaciones. Es un ranking que hace Fundación Telefónica cada año, ¿no? Science Lab se presentó en el año 2002, pero ya ha ido alcanzando nuevas etapas de su proyecto y era un programa que atiende a niños pequeñitos, ¿no? Desde 4, 5, 6 años. Y entonces lo que hace es generar un banco de recursos para que los niños tan chiquitos puedan aprender desde los principios de la química y de la química y de la física con preguntas muy elementables que promueven el pensamiento crítico, ¿no?
Y luego hay una escuela autosostenible. Esta última es un programa de una escuela secundaria agrícola en Paraguay que está justamente dirigida a jóvenes que viven en zonas rurales. Si mal no recuerdo, este proyecto ustedes lo encuentran en la página web de Plan Ceibal también. Dense una vuelta por ahí, es bueno también ir conociendo diferentes plataformas en las cuales se van publicando innovaciones, así como rankings internacionales, textos donde se van compendiando proyectos de innovación que son identificados porque nos sirve para inspirarnos, ¿no? Entonces, este proyecto de Paraguay lo que intenta es transformar a los estudiantes de zonas rurales pobres en emprendedores sociales, ¿no? Entonces, lo que buscan es justamente asegurar la sustentabilidad de la escuela y de la comunidad local. Entonces, hay un enfoque muy integral, ¿no? Basada en la tecnología, en la agricultura, ¿no? Y además no está desligada de los contenidos del currículo nacional, sino que integra diversas aulas. Y así como esos proyectos, vamos a ver algunos otros, ¿no? Por ejemplo, hay unas escuelas barco, ¿no? En Bangladesh, ustedes quizá la han conocido, han escuchado a partir sobre ellas, que justamente en épocas de inundaciones las escuelas dejaban de funcionar. Entonces, ¿qué es lo que hacen en esta comunidad? Deciden justamente transformar la escuela en un barco, porque la única forma en la que, si es que hay inundación, podría flotar y los chicos no perdían clases. Y además actualizan toda la currícula escolar de acuerdo a la temporada, ¿no? De acuerdo a la temporada de siembra, a la de cosecha, de acuerdo, por ejemplo, al cambio en los climas, ¿no? Y a nivel nacional, como ya les había mencionado, el FONDEC va a ir identificando algunas innovaciones promisorias, algunos proyectos de innovación que tienen ese potencial, ¿no? Y estos son proyectos ganadores de concursos nacionales del FONDEC, ¿no? Entre los años 2019 y 2020. Lo que hacemos nosotros una vez que los identificamos, reciben asistencia técnica, reciben formación especializada para que justamente puedan fortalecer este potencial de su idea innovadora para que pueda tener una mayor garantía de que va a impactar en los aprendizajes de los estudiantes. Y luego de eso se les hace un seguimiento continuo, ¿no? Además, dentro de toda esta lógica, las GRES y las UGELES complementan justamente todo el trabajo realizando acompañamiento, monitoreo, seguimiento de las escuelas, ¿no? Porque al final esas escuelas van a justamente a retribuir en aprendizajes en su propia localidad. Entonces, aquí hay algunas experiencias nacionales, vamos a mirarlas, justamente son estas que yo les mencionaba. Miren, esta primera es EduScrum, ¿no? Este es un proyecto que se desarrolla en una escuela de secundaria en la comunidad de San Fernando, en Morropón. No es una escuela privada, es una escuela pública, no es urbana, es una escuela más bien rural que se encuentra en Piura, y lo que ellos han hecho es adaptar todo el marco de trabajo del Scrum, que es un marco de trabajo que eh, muy útil para entornos ágiles, muy útil en el campo de la ingeniería, ¿no? Y que ahora se está utilizando mucho justamente en entornos ágiles de trabajo. Y lo que han hecho es adaptar todos sus principios a su propia dinámica de la escuela. Lo que fueron logrando conforme iban investigando es descubrir que había ya una escuela en el otro lado del planeta que ya estaba bastante desarrollada y que así como ellos habían aprendido a adaptar el Scrum, los principios del Scrum a su propia dinámica escolar y le llamaban EduScrum. Entonces, se contactaron con esta escuela, intercambiaron experiencias, se pusieron en contacto también los estudiantes y eso ha permitido que se dinamice todo, todo el trabajo que ellos venían realizando. Otro de estos proyectos, justamente en la cajita de comentarios están colocando dónde pueden encontrar preguntas. Bueno, esto lo pueden encontrar en la plataforma Red de Docentes Innovadores. En la caja de comentarios van a encontrar justamente el link de su interés. Otro proyecto es, por ejemplo, EducaSM.
¿no? Este es un proyecto que se viene implementando por estudiantes de primer y segundo grado de primaria en una escuela de San Martín, también en Piura, y es, ¿de qué consiste? Es un aplicativo móvil al que le llaman justamente Educa SM, Educando a Niños de San Marianos. Es una app gratuita que uno puede encontrar en el Play. Entonces, ahí se han creado estaciones de radio por internet, se han creado blogs donde los estudiantes pueden alojar sus textos, sus imágenes, sus videos, todas sus creaciones las pueden dar a conocer a los demás y permite justamente el intercambio de aprendizajes con otros estudiantes que también interactúan con el mismo aplicativo. Entonces, de esta manera, ellos son los protagonistas del aprendizaje, ¿no? Y esto les ayuda a generar una mayor confianza, una mayor seguridad en ellos mismos. Otro proyecto que ha sido bastante reconocido además a nivel nacional es el proyecto educativo Meta, ¿no? Y este proyecto se desarrolla en Cajamarca, en San Vicente de Paúl, ¿no? Atiende estudiantes de nivel secundario en Otusco. Es un proyecto que ya tiene varios años, pero ha ido cada año tras año el equipo tan comprometido de docentes y de su directiva han permitido que vayan madurando esta idea inicial, ¿no? A esta idea le llaman proyecto educativo modelo meta, múltiples estrategias para mejorar los aprendizajes y, como les decía, ha ido evolucionando desde el año 2013. Entonces, no es un proyecto estático, consta de 8 estrategias que se van integrando. Todas ellas tienen justamente un hilo conductor que es el desarrollar la autonomía de los aprendizajes a través de unas 7 diversas estrategias que se van combinando entre sí. Y vamos a mirar una más, que es justamente la de gamificación que les mencioné, ¿no? Aprendemos jugando a través de gamificación. Este es un proyecto que se desarrolla en la escuela 3711 Fe y Alegría 12 con estudiantes de nivel inicial de Lima Metropolitana en Puente Piedra, ¿no? Entonces, este proyecto de gamificación busca generar aprendizajes en estudiantes haciendo justamente uso de videojuegos que se presentan a través de una plataforma que le llaman Mi Bots, pero además también incursionan en toda esta lógica de justamente del gamer, ¿no? Que es justamente de recompensas. Entonces, vemos ahí algunas experiencias que han sido identificadas. Podemos darnos un salto a mirar otras más, como les decía, en la red de docentes innovadores, ahí está en la cajita, encuentran el link, ¿no? Hagamos lo siguiente, imaginémonos que la innovación es un nuevo plato de la carta de un menú de un restaurante, ¿no? ¿Qué necesitaríamos entonces para poder prepararlo? Si ustedes quisieran preparar, hay dos aspectos importantes. En primer lugar, ¿cuáles son los ingredientes? Ustedes tendrían que saber cuáles son y en qué medida. Y además, cuál es el procedimiento, cuál es el paso a paso que hay que poder dar. Entonces, de la misma manera en que se prepara una receta de cocina, ¿no? La innovación en las escuelas requiere de ciertos ingredientes, algunos de los cuales se van a incorporar desde el inicio, otros más bien se van incorporando poco a poco conforme uno va preparando su receta, es decir, conforme va avanzando la innovación. A estos 7 ingredientes nosotros les llamamos criterios de innovación, ¿no? Y a este procedimiento, es decir, al paso a paso le llamamos un proceso innovador. Entonces, tal como ocurre en la culinaria y en la cocina, los 7 criterios de innovación no se combinan al mismo tiempo. Ustedes cada vez han preparado seguramente una receta donde echen todos los ingredientes al mismo tiempo. Por lo general, hay un paso a paso. Hay algunos que se tienen que echar antes y otros entran después. Algunos incluso entran al final, 3 segundos antes de poder apagar el fuego, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno cumple un rol distinto en determinadas fases del proceso innovador, así como cada condimento o cada ingrediente va cumpliendo un rol distinto a lo largo del proceso de la cocción. Eso es justamente lo que vamos a examinar a continuación. Entonces, la idea innovadora, que es justamente la que ustedes van viendo, esas 3 que ven abajo, intencionalidad, originalidad y pertinencia, es la base. Por eso es que están abajo. Es la base de mi receta. Si yo hablara de cocina, diría que es el aderezo con el cual uno empieza a preparar la receta, ¿no? Y ustedes que cocinan seguramente sabrán que las especias en el aderezo tienen una capacidad de transformar lo más insípido
de un plato muy insípido en una cosa realmente exquisita. Entonces, las combinaciones pueden ser infinitas, ¿no? Tanto como haya cocineros que puedan estar mezclando estos primeros ingredientes, ¿no? Ese primer aderezo. Entonces, sin embargo, hay mezclas que realmente, por lo rico, por lo rico que saben, por lo rico por cómo transforman la receta en sí mismo, el producto de la comida en sí, se han ganado un nombre específico. Por ejemplo, en la India le llaman garam masala, ¿no? A justamente una combinación de especias, para lo cual uno tiene que aprender de sus padres o aprender de maestros para poder justamente hacer una mezcla tal que la carne, el pescado, los mariscos o la verdura pueda justamente resaltar el sabor. Entonces, regresando al proyecto de innovación, durante la primera etapa, en la etapa en la que uno va gestando la idea innovadora y va planificando, hay algunos criterios que tienen mayor relevancia para poderle dar consistencia a justamente a nuestra propuesta. Si estos no están resueltos, probablemente el resto aún estén incorporados no tenga mucho sentido. Y es ahí donde justamente cuando, por ejemplo, presentan propuestas, no son totalmente sólidas. ¿Cuáles sí? Son estas que le mencioné, la intencionalidad, la originalidad y la pertinencia. Entonces, en primer lugar, los docentes necesitan dejar en claro dónde quieren llegar, ¿no? ¿Qué aspiran resolver? Entonces, ahí estamos hablando de la intencionalidad. ¿Qué quieren cambiar? Uno tiene que tener claro qué es lo que quiero cambiar, cuál es el problema al cual yo le quiero dar solución. Y esto al final se va a expresar pues una intencionalidad, que son los objetivos o, eh, o es el propósito, ¿no? Luego vamos a ir definiendo qué estrategia o qué método creemos que va a permitirme obtener este resultado, sea que se trate de una idea original o si más bien es una adaptación original de otra innovación que ya exista, ¿no? Y en un tercer lugar, debemos constatar que la idea de innovación realmente responde con lo que sus estudiantes y el problema necesitan. Es decir, que es afín a sus características y con el tipo de resultados que se espera en la educación en las escuelas. Ahí estamos hablando de la pertinencia. Entonces, para que la idea de innovación que sustenta mi proyecto pueda ser muy clara, ser muy precisa, deba estar apoyada en mucha información y no solamente en toda la pasión que uno le pone cuando desarrolla un proyecto, ¿no? E incluso debe partir de un diagnóstico. Entonces, vamos a mirar cada una de esas tres como es necesario y luego vamos a pasar a las otras. Cuando hablamos de la intencionalidad, no hablamos de la intencionalidad en sí misma, sino dónde nos estamos enfocando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poder identificar el problema y cuáles son las causas de este problema. Si tienes un propósito claro, por supuesto, definitivamente tienes que tener un propósito claro, pero este propósito tiene que estar orientado no a mejorar algo, sino a resolver un problema que justamente impide mejorar esto, ¿no? Entonces, la primera cosa que debemos tener en cuenta es que la intención no puede estar dirigida a que el estudiante aprenda algo del currículo, por ejemplo, que aprenda matemáticas. Porque si yo quiero que haga eso, que aprenda, que desarrolle competencias matemáticas, lo que tengo que hacer es desarrollar los procedimientos más normalizados o los más recomendados para que pueda aprender estas competencias matemáticas. Igual en lectura, igual en muchas otras que están en el currículo nacional. Entonces, lo que tengo que hacer es una programación curricular. Entonces, tiene que hacer para eso un proyecto de innovación, ¿no? Muchos de los proyectos que postulan justamente al concurso nacional y que no son seleccionados no ganan porque justamente son programaciones de clases, son algo que uno tendría que hacer de manera cotidiana para lograr que los estudiantes aprendan, ¿no? Y esto no tiene nada fuera de lo común, esto es lo que le toca hacer al maestro, esto es estupendo, es altamente meritorio y recomendable hacer porque de esta manera garantizamos que los estudiantes aprendan. Pero la innovación tiene que estar dirigida a resolver problemas que impiden que los estudiantes aprendan, a corregir, a poder mejorar, a reinventar estrategias que no están funcionando.
no porque yo no las esté sabiendo aplicar, sino porque por más intentos que hago yo y otras personas más y otros maestros, no logran dar resultados. Entonces, se trata aquí de una búsqueda que tiene que estar muy motivada por resolver problemas que aparentemente no tienen solución, no solamente para nosotros, ni solamente para nuestros colegas, sino en general para los demás docentes, ¿no? Y una vez que yo encuentre esta solución, pues les abriré un camino nuevo justamente para lograr esos aprendizajes. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues tengo que, además de identificar claramente el problema, muy bien, Julio, no te preocupes, vamos a compartir la diapositiva. Además de identificar claramente el problema, yo tengo que saber qué se ha ensayado antes que hasta el momento no haya dado solución, ¿no? Si uno hace esa búsqueda, ¿no? Va a encontrar que es parte de las historias de innovaciones, ¿no? Las innovaciones buscan ahí solución donde otros no han encontrado, ¿no? Piensen, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacían antes para cubrir la lactancia de los niños antes de que existiera la leche de fórmula para casos de las madres que no pudieran darle lactancia, ¿no? O piensen, por ejemplo, en la cadena de frío, ¿no? Que ahora está como de moda, pero que permitía, o sea, piensen qué pasaba antes de que haya una cadena de frío para que en los barcos se pudieran trasladar los alimentos de una nación a otra nación o de un continente a otro continente. Cómo justamente la cadena de frío pudo permitir que los alimentos puedan permanecer congelados por más tiempo y durar y llegar hasta el puerto de destino, ¿no? Y así como eso, pensemos en cuántas soluciones han justamente ayudado a resolver problemas de la humanidad. Bueno, y en este caso, si hablamos de proyectos de innovación educativa, problemas de lo que sucede en el día a día en las escuelas. Entonces, se innova para resolver un problema que aparentemente no tiene solución porque se ha intentado muchas veces y a pesar de estas muchas veces no funcionaba. Veamos entonces a continuación otro, otro criterio más que tiene que ver con la innovación y, y ahí, perdón, con la originalidad de la propuesta. Y ahí justamente hay aspectos que debemos tener en cuenta, ¿no? Hay que poder distinguir entre una idea propia o la adaptación de otra idea que es preexistente. Entonces, innovar implica más bien hacer cambios que no tienen precedentes en determinados productos y procedimientos. Eso lo hemos mencionado ya varias veces en este taller, a fin de resolver un problema, ¿no? Por ejemplo, imagínense el People Classroom, cómo ha permitido que eh, uno pueda optimizar el tiempo en el cual se encuentra con los estudiantes. Entonces, una idea innovadora debe ser necesariamente una idea original, es decir, una idea que no tenga copia ni que sea copia de otra, ¿no? Así se trate de la adaptación de una innovación que ya exista, como esas que yo les he mencionado anteriormente, esa adaptación necesita ser original, es decir, yo la adapto a mi contexto, cambio elementos, de tal manera que yo me apropio de ella y es mía, ¿no? Me refiero a la escuela, es decir, se convierte original para la propia escuela. Entonces, una primera confusión que suele haber cuando hablamos de la originalidad, y muchos nos preguntan, pero ¿cómo sé que algo es original, una propuesta es original o no? Bueno, una primera confusión que solemos tener es sobre el punto de referencia. Entonces, muchas veces creemos que el punto de referencia para decir que algo merece ser considerado original soy yo en mi propia práctica, ¿no? O es la práctica del resto de mis compañeros o de mi institución educativa. Y si se trata más bien de algo que yo no he hecho antes, yo digo, muy bien, estoy innovando porque estoy haciendo algo distinto. Yo antes no hacía esto. Imagínense el trabajo por proyectos, no con los estudiantes, o llegar a que hagan trabajo en equipo, ¿no? Sin embargo, eso suele ser un error continuo que debemos justamente aclarar, porque nos podemos correr el riesgo, si pensamos así, que cuando pensemos que estamos innovando, esta solución hace muchísimo tiempo otros maestros ya la vengan implementando.
y que sea sumamente conocida y practicada en muchísimos otros lugares. En cambio, lo original es novedoso para todos, ¿no? Para defender la originalidad de tu propuesta, tú debes tener en cuenta que el referente no eres tú, no es su propia práctica, ni siquiera es tu contexto inmediato. Tu referente es el contexto más amplio, el resto de los maestros, el magisterio. Entonces, no es original porque tú no lo hayas hecho antes, o porque tú no acostumbrabas a hacerlo, o porque has hecho algo distinto a lo que tus colegas acostumbran a hacer en tu escuela, sino porque has hecho algo distinto a lo que comúnmente la gente hace para resolver este problema. Y otra segunda confusión, una segunda confusión es la de creatividad e innovación, ¿no? Y esto es muy común. Solemos creer que toda idea creativa es una idea innovadora, pero no todo planteamiento que es producto de un gran despliegue imaginativo, que es producto de la creatividad, a pesar de que pueda parecer que ha resultados llamativos, ¿no? En la forma, eh, no necesariamente es original, ¿no? Puede ser que esté justamente reforzando, como les mencionaba al inicio, algunas prácticas tradicionales, ¿no? Lo original suele ser creativo, pero no todo lo creativo suele ser original. Mencionan justamente en la caja de herramientas, no olviden registrar su asistencia, el link lo van a encontrar aquí a un costadito en la caja de comentarios para que justamente podamos emitir su certificación luego de este taller. Por ejemplo, yendo a este tema de las confusiones entre creatividad y originalidad. Si en una clase de arte tú quieres trabajar teatro, el que hagas una escuelita de payasos o un teatrín con títeres con tus estudiantes no te hace innovador, ¿no? Pues esto es algo creativo, ¿no? Vas a trabajar la expresión corporal de una manera distinta, vas a permitir que los chicos se expresen, pero esto no significa que haya surgido de todo un proceso de investigación o de una identificación de un problema, ¿no? Hay una tercera confusión y es pensar, por ejemplo, que todo es innovación y cuando no necesariamente es así. Muchos problemas pedagógicos a los que nosotros no le encontramos la forma de solución, ya tienen una solución, solamente que nosotros a veces no la conocemos. O la desconocemos o porque no sabemos implementarla adecuadamente. Entonces, para resolverlo, no necesitamos, para resolver ese problema, no necesitamos crear la innovación, sino lo que necesitamos es informarnos y aprender justamente cuál es el procedimiento más indicado. Pero si en el caso y hemos ensayado una idea distinta a las intentadas antes y sí da resultados, entonces ahí sí estamos en el plano de la innovación. Naturalmente, el resultado como ese tiene que estar precedido por toda una búsqueda abundante de información que esté motivada por mi curiosidad, ¿no? Mi deseo de superación, apoyada en mi capacidad de indagación, de recoger mucha información que sea actualizada, que sea de información confiable, va a implicar hacer muchas preguntas, ensayar explicaciones y todas las respuestas posibles a los problemas que yo quiero enfrentar. Por ejemplo, este proyecto de Scrum que les mencionaba, ¿no? Que es basado en el Scrum, que es un marco de trabajo que se viene aplicando en ingeniería, ¿no? Y en la dinámica de muchas organizaciones. Se dieron cuenta cuando yo les comentaba que ya habían antecedentes, ¿no? Ya es una práctica que se viene desarrollando en muchos ámbitos laborales, ¿no? Pero que además ya había una escuela al otro lado del planeta que también ya la venía incorporando y de la cual esta escuela podía también fortalecer su propuesta, ¿no? Cuando yo planteo la originalidad, cuando yo planteo mi propuesta, es necesario además que yo tenga mucha precisión del procedimiento metodológico. Es decir, que yo pueda explicar claramente no solamente la idea, es decir, rápidamente de qué se trata, cuál es la solución que yo estoy encontrando, sino que yo pueda explicar el paso a paso cómo es que yo lo voy a desarrollar. Entonces, si ahora por la tarde, por ejemplo, ustedes explican que el procedimiento metodológico de esta manera, ¿no? Eh, les tendríamos que decir que lo hagan de manera muy detallada. Entonces, muchas veces aquí
confundimos los medios con los fines. Entonces, un gran error que se suele cometer durante la construcción de los proyectos es que describir el proceso metodológico como un medio y no como un fin, ¿no? Bueno, confundir el medio con el fin. Por ejemplo, los proyectos que tienen que ver con los biohuertos, ¿no? Entonces, muchas veces se emocionan cuando describen el proyecto describiendo cómo van a construir el biohuerto, cómo lo van a implementar, cómo los estudiantes van a interactuar, ¿no? Para construir el biohuerto, para sembrar la semilla, cosechar los alimentos, incluso a veces hasta venderlos, ¿ok? Pero esto en lo cual se emociona lleva a que también dejen de lado el explicar cómo es que van a utilizar este biohuerto para que los estudiantes aprendan ciencias, comunicación, matemática o aquello que se haya propuesto en la escuela, ¿no? Cada una de las capacidades que corresponden a una competencia priorizada por el proyecto. Entonces, ahí es, por ejemplo, este es un ejemplo de cómo a veces nos podemos distraer en el medio y no concentrarnos en el fin. Y a eso me refiero con el procedimiento. Lo que tenemos que hacer es justamente preguntarnos cuál es el paso a paso, ¿no? Para que esta experiencia que yo estoy desarrollando en mi escuela, sea pedagógica o sea una experiencia de innovación a nivel de la gestión, se convierta en una matriz de aprendizaje para los estudiantes o para los propios docentes. Entonces, muchos profesores piensan que el valor en sí mismo es la actividad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, creemos que involucrando a los padres de familia o involucrando a la comunidad, a los sabios, a los abuelitos, eso ya es un proyecto de innovación, sin poder explicar qué es lo que hace, cuál es la interacción que se está desarrollando original a través de la cual los estudiantes van a poder aprender, ¿no? Y como ese, suelen llegar muchos proyectos, ¿no? Que son muy interesantes, pero sin embargo, justamente su mayor debilidad es no poder lograr describir cuál es el proceso a través de los estudiantes de una manera original, no antes vistas van a poder aprender. Por ejemplo, los proyectos que tienen que ver con tejido, con construcción, ¿no? Le dan mayor valor al tejido, al proceso del tejido, ¿no? O al desarrollo del proyecto económico, ¿no? O el tema de la integración de la técnica ancestral a poder explicar justamente de manera detallada cómo esta experiencia va a fortalecer, por ejemplo, la identidad cultural de los estudiantes, cómo va a ayudar a fortalecer las competencias que puedan estar asociadas, ¿no? Cómo tejiendo es que van a reforzar su identidad, ¿no? Entonces, se necesita justamente de un proceso metodológico que esté mediado por el maestro y que esté claramente detallado para que esta experiencia resulte una experiencia valiosa, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que explicar metodológicamente es justamente cómo ese medio que hemos seleccionado es mejor que otros para poder conseguir resultados que normalmente no se obtienen de manera satisfactoria, ¿no? Y además lo que debemos tener en cuenta es el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje tiene que estar siempre en el centro de la atención, ¿no? Y no tiene que ser justamente un efecto colateral. Entonces, además, es importante cuando yo sustente la originalidad de mi propuesta, ¿no? Recuerden que tenía que contar cuál era la solución, tenía que además detallar esa solución, detallar el proceso metodológico, el paso a paso, pero además es importante que yo sustente cuál es el valor agregado de mi propuesta frente a otras propuestas que buscan resolver ese mismo problema. Y esto me lleva a justamente a que yo comience a indagar en mi contexto local, nacional e internacional qué soluciones ya se han ensayado y que a partir de esa comparación yo pueda identificar qué me define a mí, a mi proyecto, en comparación a esos otros proyectos que ya se puedan estar desarrollando, ¿no? De por sí para identificarlas y para poder sustentarlas,
como decía, tienes que haber investigado. No solo en tu escuela, no solo en tu localidad, tienes que saber qué es ensayado en tu país, fuera de tu país, para lograr eso y cómo lo tuyo dista, cómo lo tuyo se ha adaptado de una manera distinta, ¿no? Eh, Porque puede ser que tomes algo que, por ejemplo, ya hayas ensayado en Rusia, en Alemania, pero tú, dentro de tu amplia experiencia pedagógica o de gestión, ya has realizado una serie de adaptaciones para poder llevarlas a tu contexto, porque ves que tu contexto es distinto, que a ti te podría ser más viable hacerlo con otros recursos, hacer adaptaciones en la propia metodología para ser más eficaz. Entonces, justamente eso es lo que uno tiene que sustentar. Y en tercer lugar, un tercer ingrediente, y nos mencionabas que es el tema de la pertinencia, ¿no? En tercer lugar, deben constatar que esta idea de innovación realmente corresponde con lo que los estudiantes y el problema necesitan, ¿no? Que es afín a sus características, con el tipo de resultados que hoy se espera en educación en las escuelas. Y la pertinencia de la innovación no tiene que ver con que adapte más bien mis soluciones usando los materiales de la comunidad. Eso no, eso es una parte pequeñita de la pertinencia, ¿no? Y a eso no se trata este criterio, sino cómo es que mi proyecto o el proyecto que estamos desarrollando va de la mano con los intereses de los propios estudiantes. Aquí lo que tenemos que enfatizar es la conexión con los estudiantes, con sus expectativas, con sus propios temores. No necesitamos ponerle un rostro humano en el proyecto. No solamente vamos a mirar el tema procedimental. Y aquí, por ejemplo, el design thinking parte justamente, han visto, de poder empatizar, ¿no? Porque lo que tú tienes que tener en claro es cuáles son las características de los usuarios de tus servicios. No solamente lo que necesitan, sino también quién lo necesita, por qué lo necesita, para qué lo necesita. Y aquí uno tiene justamente que poder visibilizar a la persona, al estudiante, ¿no? Hay un caso muy interesante que es el de justamente el de Henry Ford, ¿no? Eh, con la construcción de los autos a escala, ¿no? Él crea el auto Ford T pensando ya no en los ricos y en la aristocracia, sino pensando en los agricultores que vivían lejos de las ciudades y que tenían que transportarse hasta la ciudad para poder hacer sus negocios. Entonces, había carros y había, ¿no? Pero eran muy caros y estaban, por supuesto, fuera del alcance de esta población. Entonces, él pensó, ¿cómo puedo ayudar a esas personas? ¿No? ¿Cómo puedo hacer un auto? Si yo ya tengo un modelo de auto, ¿cómo hago para que mi auto sea mucho más barato y para que sea además más fácil del ensamblaje, para que justamente pueda ayudarnos a resolver ese problema, que es llegar justamente hasta la ciudad desde el campo? Entonces, aquí, así como este ejemplo, es importante visualizar a los seres humanos de carne y hueso, a los estudiantes, sus características, sus intereses, ¿no? Y entonces la correspondencia de mi proyecto, cuando hablo de pertinencia, tiene que ver, en primer lugar, con la pertinencia con los estudiantes, ¿no? Hay un aspecto además que hay que tener en cuenta y es que hay que tratar de ser estéticos, si queremos decir, con la cultura local. Es decir, los proyectos de innovación difícilmente deben contradecir los valores que son particularmente más sensibles de una cultura local para no generar un choque, ¿no? Sin embargo, hay proyectos que no necesariamente están vinculados con todos los aspectos de la cultura local. Por ejemplo, esto sucede con los proyectos de innovación que buscan, por ejemplo, empoderar las niñas en comunidades donde los hogares son hipermachistas, ¿no? O donde se busca ir eliminando el maltrato infantil, empoderando a los estudiantes, ¿no? Entonces, el proyecto va a ser pertinente, no con la manera de pensar de los padres o la manera de pensar con respecto al castigo físico, sino va a ser pertinente con relación a la problemática que ha identificado la escuela, ¿no? Y además es importante que sea también pertinente con las políticas, ¿no? Mi propuesta tiene que responder a lo que el país necesita, ¿no? Se necesitan que los estudiantes desarrollen un determinado perfil
al terminar la escolaridad y estamos asumiendo que los profesores están teniendo dificultades para encaminarse en esa dirección. Entonces, ahí es donde yo puedo aportar, ¿no? Tenemos que, tiene que haber una cierta correspondencia con las apuestas de fondo del sistema escolar y esto tiene que estar sumamente fuera de toda duda, ¿no? Hay por eso un reto especial en esos primeros ingredientes, en ese aderezo que estábamos hablando, que va ayudando a que mi plato, una vez servido, se convierta en una potencial innovación. Voy a mirar si es que todavía está todo el audio. Está todo al máximo. Entonces, igual, muchas gracias, Marilyn. Gracias, Micaela. Me dices que sí me escucha. Ok, entonces igual intento levantar un poquito más la voz. Puede ser en efecto, como dice eh, Norca, un tema del Internet o de la configuración de los participantes. Bueno, ¿y qué le sumo? Ya tengo mi idea innovadora, ya tengo la intencionalidad, tengo la pertinencia y tengo la originalidad de mi propuesta. Bueno, una vez que yo empiezo a llevar a cabo esta propuesta, es decir, que mi idea empieza a ponerse en práctica, entonces es necesario ir considerando otros elementos, ¿no? Esos criterios, como por ejemplo son la reflexión, el impacto de mi propuesta, la participación y la sostenibilidad para que mi propuesta, pues entonces, dentro de poco tiempo no desflorezca y no muera, sino para que pueda seguir. Y así como yo les había mencionado este proyecto de meta, cada vez pueda ir evolucionando conforme pasen los años y así la escuela en su totalidad se puede ir transformando. Entonces, una vez planificada la innovación, su puesta en práctica supone todo un proceso sistemático para validar la propuesta, ¿no? Y ahí viene el tema de justamente asegurar el impacto. Sin embargo, hay un criterio que está muy juntito a él, que es justamente el de la reflexión crítica, ¿no? En esta fase, cuando yo ya estoy implementando mi proyecto, la reflexión crítica de todo este proceso, en todos sus aspectos y dimensiones, va a resultar fundamental, ¿no? Así como también lo ha sido en esta fase inicial de planificación o de diagnóstico en la cual surge esta idea innovadora. Durante esta fase ya de experimentar o de ir validando las ideas, se requiere recoger mucha información, se requiere analizar evidencias de los cambios que están teniendo mi propia práctica, de los resultados, el impacto que está teniendo en los resultados de aprendizaje de los estudiantes, de cuán efectiva es mi estrategia, ¿no? Y esta información tiene que estar sustentada en pruebas, ¿no? Tienen que haber argumentos de juicio, tengo que poder ir extrayendo conclusiones, ¿no? De todo este proceso, tengo que poder identificar cuáles son los aspectos que están resultando, o sea, qué prácticas están realmente teniendo resultados en los aprendizajes, cuáles de ellas no están resultando, ¿no? Dentro de mi propuesta, y ahí yo tengo que ser muy racional y muy crítico. Y eso implica poder discernir cuál es la validez de la información que estoy recogiendo, poder contrastarla con diversos argumentos, con diversas afirmaciones, con diversas evidencias, ¿no? Para poder saber si realmente está teniendo resultados o no. Hay, eh, hay un ejemplo que a veces me gusta utilizar, y yo no sé si ustedes habrán leído el libro El perfume, ¿no? O lo han visto quizá en películas. Hay una escena en la cual el perfumista eh, muestra justamente su creación a su jefe en ese momento en la perfumería y el jefe le pregunta acerca del perfume y le dice, wow, está muy rico, ¿no? Es una fragancia que huele exclusiva. ¿Qué le echaste? Bueno, yo, le dice él, no recuerdo muy bien cuáles son los ingredientes, un poco de aquí, un poco de allá. Ok, pero ¿y en qué proporciones? Bueno, yo estuve experimentando hasta que salió, hasta que resultó pues un perfume que también a mí me gustó la fragancia y entonces quise mostrársela. Entonces, este es un ejemplo claro de lo que pasa cuando yo voy en este proceso de ensayo y error o voy experimentando, voy poniendo en práctica mi idea y no voy recogiendo evidencia sobre el proceso. ¿Qué es lo que pasa luego? Que yo no puedo identificar cuáles justamente son los aspectos que dieron resultados, qué prácticas, qué hice yo que estuvo logrando justamente que los estudiantes aprendieran.
y más bien cuáles son las prácticas que no me estuvieron ayudando, ¿no? Y así como es importante la, la generación de evidencias y la reflexión continua, el criterio del impacto es quizá uno de los que está más en la mano, más cerca y nos permite evidenciar si está teniendo o no resultado. Entonces, recuerden que la motivación principal para poder innovar es porque hay un resultado que no se está logrando. Entonces, todos los esfuerzos deben estar justamente centrados en que ese resultado se produzca, ¿no? Esto es algo que no podemos relativizar, no podemos dejar a la de Dios, no puede hacerse un proceso donde todos los méritos estén enfocados en otra cosa que no sean los resultados, si estoy hablando ahí de los aprendizajes, sino para qué estamos invirtiendo tiempo, esfuerzos y a veces también financiamiento, ¿no? Se necesita que el proyecto vaya evidenciando resultados, ¿no? Es como cuando uno juega fútbol, ¿no? No vale cuando juegas bonito y no haces el gol. Tú necesitas hacer el gol porque si no, no sirve tanto esfuerzo que se ha realizado, ¿no? Entonces, si decimos que los estudiantes están mejorando, debemos saber cuánto, en qué medida, cómo estaban al inicio y cómo se encuentran ahora. Tenemos que demostrar esta afirmación justamente con pruebas, ¿no? Pero además demostrar que lo que estamos logrando, eh, el procedimiento a través del cual yo lo estoy logrando es mucho mejor que otros procedimientos recomendados. Y ahí es donde yo comparo justamente los resultados de esos otros procedimientos y del que yo estoy realizando, que justamente sustenta mi proyecto de innovación. Un siguiente criterio es justamente el de la participación, ¿no? Y los resultados de toda esta experimentación, de esta puesta en práctica de mi proyecto, son positivos y demuestran objetivamente que la idea innovadora ha funcionado y que está produciendo resultados, esos resultados que yo espero, ¿no? Entonces, se necesitan establecer espacios y diversos mecanismos para que los diversos actores educativos que estén involucrados en el proyecto se vayan apropiando de la innovación, ¿no? Y que se puedan ir comprometiendo con ella y que vayan asumiendo roles y tareas que les permitan irla sosteniendo, irla extendiendo, dándola a conocer y que se pueda ir generando este contagio, ese entusiasmo, ¿no? Lo que es un mito es pensar que la innovación surge de un acto colectivo, es decir, que todos nos sentamos y juntitos vamos a pensar en una idea innovadora o en un proyecto de innovación. Raras veces ocurre y raras veces lo hemos visto. Por lo general, lo que hemos visto son proyectos de dos o tres docentes, a veces con apoyo de la gestión del liderazgo director, otras veces sin él, a veces incluso a escondidas, ¿sí? Pero así es como surgiendo los proyectos. Conforme luego vayan alcanzándose resultados, vaya demostrando que hay resultados, probablemente hay otros maestros más que se van unando en ese proceso. Y es posible que ahí además se genere evidencia para darle el liderazgo del directivo y que justamente este apoye el desarrollo del proyecto en la escuela y además permita que otros docentes también la puedan desarrollar como para institucionalizar. Y uno de los últimos criterios, el último criterio es el de la sostenibilidad, ¿no? Esto pasa ya justamente cuando yo paso a una etapa de un proyecto en el que voy consolidando y legitimando e implica iniciar un proceso que justamente haga posible la difusión de mi proyecto de innovación y su expansión a otros ámbitos, ¿no? Ya sea hacia otras áreas, ya sea a otras aulas, ya sea a otras escuelas, ¿no? O ir ensayando otros mecanismos basados a partir de la experiencia inicial. Entonces, en este objetivo, la gestión justamente juega un rol muy importante eh, porque va creando unas condiciones y posibilitando la participación de los diversos actores a través de una serie de diversas estrategias para que el proyecto pueda mantenerse en el tiempo. Naturalmente, pues un requisito, ¿no? Justamente para poder entrar en toda esta fase de institucionalizar mi proyecto, es decir, bueno, ya
gesté la idea, ya la validé, ya probé que está teniendo resultados, ya la puedo ir incluso sistematizando para ir recogiendo lecciones aprendidas y aprender de ellas, a la redundancia, es que esta idea innovadora haya demostrado efectividad y obtenido los resultados esperados. Si no, en vano, yo continúo con mi proyecto de innovación. ¿No? Entonces, si revisamos la historia de las innovaciones en diversos ámbitos, ¿no? El éxito suele ser parte o resultado de un proceso largo de muchos ensayos y errores. Piensen ustedes justamente cuando se inventó el foco. ¿Cuántas veces se rompió este hilo que permitía que la llama, ¿no? que la incandescencia duraba más tiempo? ¿No? Piensen, por ejemplo, cuántos cohetes se han lanzado a modo de ensayo y se han quedado ahí dando vueltas en el espacio y cuántos realmente han logrado llegar a destino. O piensen, por ejemplo, eh, en cuántas pre-Dollys, cuántas ovejitas antes de Dolly fueron parte de la investigación antes de que justamente se pudiera clonar a una oveja, ¿no? Esto mismo pasa con todos los equipos que están desarrollando proyectos de innovación. Nunca tienen una solución última, siempre van aprendiendo a través durante la misma implementación. Muchas veces se aprende a partir del ensayo y error y no hay que sentir vergüenza por eso, ni hay que sentirse mal por eso, es parte del proceso, ¿no? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que al final un cohete llega a destino, hay una oveja Dolly que es clonada, después de todos los intentos, hay un foco que realmente logró prenderse por las horas que su creador lo, lo planificó, y ese mismo espíritu es el que debemos llevarnos cada uno a nuestras escuelas, teniendo en cuenta justamente estos criterios de innovación que pueden poner en marcha y cuyas recomendaciones les van a ayudar justamente a mejorar las propuestas que ustedes ya vengan desarrollando. Entonces, quiero cerrar con esto, ya son las 5:37, quiero cerrar con esto esta presentación, no sin antes agradecerle a todo el equipo de Concitec, no sin antes agradecerles a ustedes por su presencia en este taller, nos ha encantado justamente tenerlos con nosotros. Vamos, ¿qué les parece si vamos, ya podemos ir ya cerrando la grabación? Muchísimas gracias.